mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Estamos gozosos y contentos de poder estar en la presencia del Señor con estos cultos virtuales, estas prédicas, estudios bíblicos, y doy gracias a Dios porque hay hermanos que se están esforzando por alimentarse lo máximo posible de este alimento espiritual que el Señor Jesús dijo: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esta es la palabra, nos dice acá, que por el Evangelio os ha sido anunciada. Porque la palabra de Dios creó todas las cosas, Dios con su palabra, pero a la vez sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Y la persona que no ha recibido la palabra de Dios, que no ha recibido la persona que es la persona principal de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que dan testimonio desde el principio al fin las Escrituras, y no ha tenido una experiencia con Él, y luego no se alimenta, está muerto interiormente, espiritualmente. Y por más que trate de ayudarse y de buscar ayuda profesional y todo para superar los embates que hay en la vida, los problemas y que se multiplican y cada vez se va a multiplicar más, no hay posibilidades, porque todo eso es como una medicina superficial. Pero cuando una persona escucha el Evangelio, que son las buenas noticias, de que el Señor Jesucristo y solamente Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, destruyó a nuestro adversario el diablo, y entonces uno lo cree, se arrepiente y cree en el personaje, en la persona principal que nos anuncia el Evangelio, que es el Señor Jesucristo, que fue crucificado pero resucitó poderoso al tercer día y que pronto viene a buscarnos, y que indudablemente las señales que Él dio hace que estemos cada día más expectantes de la venida del Señor. Pero mientras tanto, entonces tenemos que alimentarnos. Y yo doy gracias a Dios porque hay un grupo hermoso que valora todo el esfuerzo que hacemos, y que ellos hacen también un esfuerzo maravilloso, extraordinario, que nos alienta. Nos alienta porque vemos la predisposición del pueblo de Dios. Vemos realmente cómo tienen una actitud hacia el Señor. Y nos conviene tener una actitud correcta hacia el Señor. El Señor dijo: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. ¿Sabe qué? Es triste que muchos que conocen el Evangelio sigan pensando que Dios los tiene que venir a auxiliar solamente cuando los necesita y después se olvidan de Dios. Amigos, hermanos, la gente que no conoce a Dios, que no ha tenido una experiencia con el Señor, puede pensar así, como dicen, ¿no? Cuando estamos mal, todos nos acordamos de Dios y de la Madre. Pero amigos, nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, debemos seguir el ejemplo de estos hermosos hermanos que están haciendo, digamos, proezas, hazañas, tratando de manejar, los veo, personas aún grandes, jóvenes, aún chicos, que están queriendo manejar la tecnología y entrar por el Facebook, por el Zoom, por el YouTube, por todo esto, ¿no? Para compartir con su iglesia, con sus hermanos, este bendito evangelio. Y ayer teníamos, aparte de todo el trabajo local de predicar y de compartir, teníamos esa hermosa reunión que tengo que felicitar, ese equipo de líderes del campamento, del procampamento, de la primavera en Montehermoso. Y voy a pedir a todos los hermanos que nos unamos en oración,
para que ese campamento suceda un milagro y pueda ser presencial como todos los demás. Porque hubo más de 100 ayer que estaban reunidos en ese culto organizado por los líderes que están a cargo del campamento, el pastor Francisco, los pastores de jóvenes de Tres Arroyos respaldado allí, Solange y Juan con los pastores Osique y bueno, y su hijo Jan, y aquí de acá representando a Marina y Jimena cantando, en fin, todo esto es hermoso y es maravilloso mirar y vamos a orar. Yo le voy a invitar a hacer una oración. Usted, hermano y hermana, que está allí, haga una oración conmigo, porque mucha gente que no ha escuchado quizás nunca el Evangelio, que no ha tenido una experiencia con el Señor, no por favor, usted amigo, allí, escúchenos un poquito, que vamos a compartir una oración especial por este próximo campamento de la primavera aquí en Montehermoso, que se está organizando virtualmente, que en Trenquelauquen hubo varios cientos allí de jóvenes unidos virtualmente, que fue un campamentazo, pero también queremos que sea algo presencial porque nada reemplaza la forma personal, presencial de un campamento. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te pido que tú nos pongas el sentir, la fe, la expectativa, para que tú, Señor, hagas el milagro. Y aún en medio del avance mayor de esta pandemia sobre nuestro país, tú puedas, Señor, en el nombre de Jesús, tomar las medidas que tomaste con aquella plaga de langosta que enviaste sobre Egipto y que en una noche barriste, Señor, con ese fuerte viento que indudablemente soplaba de tu espíritu y barrió, Señor, toda esa plaga y quedó limpia la tierra. Padre, te rogamos que barras esta plaga para que muchos jóvenes mayormente, preadolescentes, adolescentes, jóvenes, tengan, Señor, oh Dios, la oportunidad de venir a Monte, Padre, a celebrar esta fiesta, pero más que fiesta, será este campamento donde tu gloria llenará este lugar. Padre, transmitimos esto hacia todo el mundo, hasta donde llega estas redes, Señor, y hay gente que tú estás poniendo, hay hermanos y hermanas que se unirán a nuestra oración para que tú hagas el milagro y podamos hacerlo en forma presencial. Ahora, Señor, abrimos tu palabra en el nombre de Jesús para que el Espíritu Santo nos alimente, nos ministre, nos llene, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces lo importante de tener una actitud correcta. La actitud debe mantenerse siempre viva, siempre fresca, una buena actitud en todas las áreas. Todos comenzamos ciertas cosas con una actitud correcta, entusiasmo, allí si empezamos una tarea, un trabajo, vamos lo mejor posible y nos esmeramos. Uno se da cuenta que a pesar de la inexperiencia, una persona que es nueva en un trabajo, usted se da cuenta cómo se esmera, qué actitud, ¿no? También pasa lo mismo en la familia, Cuando dos jóvenes se casan, y aunque no sean tan jóvenes igual, se casan, se unen, en el primer tiempo tienen esa actitud maravillosa que es tan precioso, que no ven ningún defecto, son los mejores. Y cuando comenzamos el Evangelio y nos reunimos con nuestros hermanos en la casa de Dios, que ahora no nos podemos reunir, también tenemos un entusiasmo, tuvimos una experiencia en hacer de nuevo, nos arrepentimos, creemos en el Señor, comenzó una nueva vida y se siente, y no nos queremos perder actividad, no nos queremos perder el tiempo y vemos la gente diferente. Aunque no los veamos con una aureolita en la cabeza, sin embargo, notamos que hay algo que se mueve allá adentro y que es el Espíritu de Dios.
Pero lógicamente, cuando empieza a pasar el tiempo, y empieza a entrar a veces la rutina, empieza a entrar a veces un poco el agotamiento, empezamos a conocernos un poco mejor, comienzan a irse aquellas actitudes que son las actitudes que nos van a mantener, como decimos, fresca, y nos van a tener, digamos, como una cosa tan entusiasta, tan hermosa, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea en la iglesia. Y se puede volver una cosa monótona, una cosa allí que no tiene entusiasmo. Y justamente escuchaba hoy a través del canal Enlace el testimonio de un matrimonio que, bueno, eran lo más hermoso que estaban allí, teniendo ese amor, y de pronto pasando unos 6 meses empezaron a verse los defectos, y hasta llegó ella a decir, y él seguramente pensó igual, que él no tenía nada bueno. Y esto es la situación a medida pasa el tiempo. Por eso la práctica de ciertos principios es muy importante para mantener vivo, fresco, todo lo lindo, el entusiasmo, el amor, la disposición, que aunque uno no lo sienta, porque este es el tema, de que aunque uno no lo sienta como al principio, tengamos que esforzarnos y nos esforcemos por mantener una actitud correcta. Porque ya no juega la parte emocional muchas veces, ya no juega el entusiasmo de haber conseguido un nuevo trabajo, ya no juega el haber encontrado el compañero o la compañera de nuestra vida. Ya no juega muchas veces el haber conocido a Cristo y haber tenido una experiencia y sentirnos por las nubes. Juega una actitud de la voluntad, donde uno ya no se maneja por los sentimientos, se maneja porque debe mantener y debe cuidar nuestra buena relación, y que eso perdure hasta que el Señor nos llame a su presencia. Como dice, hasta que la muerte nos separe. Bueno, con Dios tenemos que tener esto en cuenta. ¿Y sabes qué? Hay un dicho que quizás es un poco vulgar, pero dicen que el ser humano es un animal de costumbre. ¿Mm? Usted se acostumbra, ahora con esta pandemia, usted se acostumbra a no reunirse, y va a ser muy difícil que cuando termine la pandemia usted se reúna y permanezca. Capaz que se reúna 2 o 3 veces, un mes, pero después vuelva, porque ahora está muy cómodo. Está en su casa, y ni siquiera muchas veces se preocupa por prender el celular, el televisor, conectarse por el Facebook, por el YouTube, o por el Zoom, qué sé yo, todas estas cosas, ¿no? Quizás no le interesa, se ha vuelto indiferente hacia Dios. Hasta quizás ha dejado de orar, de leer la Biblia. Y entonces allí es donde uno tiene que darse cuenta que nuestra actitud va a veces, cada vez decayendo nuestra buena actitud. Se dice que, por ejemplo, si un hombre, por ejemplo, que es muy común, por su trabajo se aleja de su esposa y de sus niños. Al principio, que falta quizás 15 días, un mes, como pasa en distintos trabajos donde tiene que estar allí mucho tiempo afuera, al principio se extraña. La segunda vez o la tercera, ya es lo mismo. Ya se acostumbró la familia a estar sin esa presencia. Y después, más adelante, no solamente se acostumbró, ya viene y parece un extraño,
molesta, porque ya se adaptó a una forma, a una costumbre, la familia, y él entra como alguien extraño y allí pasa esto. Ahora pasa al revés, porque con la pandemia tuvimos que estar demasiado tiempo juntos, ¿eh? Pero sabes que con nuestra relación con Dios, porque el Evangelio no es una religión, amigos, el Evangelio no es estar cumpliendo con un rito religioso una vez o dos o cinco veces a la semana. No, no, no. Es una relación espiritual con Dios y nuestro Señor Jesucristo, que su Santo Espíritu nos da una comunión, una comunicación virtual, si quieres llamarla. Una comunicación allí invisible, pero que realmente es algo real. Y tú tienes que tener en cuenta que si no cultivas una actitud correcta, una relación correcta, si tú miras un poquito hacia atrás, cuando conocías al Señor, cuando amabas al Señor, cuando servías a Dios, y te das cuenta del cambio que ahora hay en tu vida de actitud y que ya, bueno, es lo mismo, tenemos que, como dice el Señor, volver al primer amor, cuando nunca debiéramos haber perdido el primer amor. Y hemos escuchado estos días con Nicolás el jueves y el sábado la importancia de volver, el regreso, ¿no? Qué importante es. Y el Señor nos llama. Porque si no te digo esto, no solamente la persona se vuelve indiferente con Dios, sino que le empieza a molestar Dios en su vida. ¿Eh? Le molesta, siente un rechazo. Y no solamente siente un rechazo y le molesta, sino que a medida va decayendo, empieza a crearse una rebeldía contra Dios. ¿Por qué este tiempo tan largo de cuarentena? Porque no solamente se rebelan contra las autoridades, lo que sea, que tratan de hacer lo mejor para nosotros, sino que se rebelan contra Dios. Cuando suceden cosas dolorosas en la vida, que nos suceden a todos, nosotros tenemos dos actitudes que tomar. Una actitud incorrecta es rebelarnos contra Dios. Y una actitud correcta es humillarnos delante de Dios. ¿Eh? La actitud de aquel rey que estaban a causa de sus pecados, porque todo el mal viene a causa del pecado, en la tierra, generalizando, ¿no? Unos más, otros menos, pero aquel rey que a causa de haber quebrantado las leyes de Dios, haberse vuelto contra Dios, provocó que hubiera un hambre terrible en la ciudad. Y dice la Biblia que dijo, ya esperé demasiado en Dios, y ahora ya, ¿de qué vale esperar en Dios? Y no solamente eso, sino que había un siervo de Dios allí, un profeta, el profeta Eliseo, y dijo, hasta este profeta le voy a cortar la cabeza. ¿Eh? Entonces, ¿sabes qué? Dice que el Señor le habló al profeta, le dijo, mira, va a venir para tratar de detenerte, de cortarte la cabeza, pero mañana a estas horas la comida va a abundar. Y dice, cuando le dijo eso, le mandó a decir, cuando vinieron y no se atrevieron a tocarlo porque Dios lo guarda, le mandó a decir al rey, con el lugarteniente del rey ahí, sería el segundo, le dijo, ni se abriera ventana en los cielos puede llegar a suceder esto. Y el profeta le dijo, vos lo vas a ver con tus ojos, pero no lo vas a disfrutar. Y sucedió exactamente así. ¿Y sabes qué? Estas actitudes de a veces que uno tiene las cosas inexplicables, mucha gente
Estaba escuchando hoy que el 80% de la gente está sufriendo alguna forma de trauma, de problemas con este tema del encierro, de que se viene la miseria, de que no se puede trabajar. Bueno, uno puede decir es lógico, pero cuando uno empieza a irse contra Dios, a Dios no le hacemos nada. Nos humillemos o nos rebelemos, el bien o el mal es para nosotros. Y por eso es que nos conviene, porque el Señor dice que habrá mucha gente, aún los reyes, cosa que está sucediendo ahora, que dice el Salmo 2, dice, ¿por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí al ungido lo llama al Hijo de Dios. Y decime vos si no han promulgado y promulgan leyes que van contra lo que Dios dice, y después quizás digamos, porque dice, rompamos sus ligaduras, no podemos estar atados a la ley de Dios, es antiguo, anticuado todo esto. Echemos de nosotros todas sus cuerdas porque nos tienen allí como atados. Hablando de las leyes divinas. Entonces el Señor dice que el que mora en los cielos se reirá de ellos y se burlará, dice el Señor, de todos ellos. Pobre de aquellos. No quiero estar en los zapatos de aquellos que se creen con la autoridad de tirar atrás la espalda las leyes divinas. Pobres de ellos. Se creerán que a Dios lo van a perjudicar, aunque lo nieguen, aunque lo rechacen, aunque persigan. No, amigos. A nosotros la actitud correcta que nos conviene es la actitud de humillarnos. Todos vamos a ganar. Si nos humillamos delante de Dios en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a ganar para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra salud, para nuestra economía, para nuestra paz. Vamos a ganar. Porque el Señor nos habla y nos da un principio que es el que dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 23 de San Mateo. Dice, el que se humilla será exaltado. El que se humilla delante de Dios, Dios lo va a levantar. Dios va a honrarlo. Dios va a hacer que sea una persona reconocida. Mirá, la Biblia nos habla de tanto amor de parte de Dios, que aún la gente más mala, cuando se ha arrepentido y se ha humillado, Dios lo ha restaurado. Hay un rey que habla la Biblia que fue el peor de todos los reyes de Israel, llamado Manasés. Ese hombre hizo barbaridades. Instaló la idolatría por todo el país, que estaba prohibido. Está prohibido todavía la idolatría. Por más que esté muy bonito disfrazado, muy bonito hecho, está prohibido por Dios. Ahora, este hombre se volcó a hacer lo peor, hasta hizo pasar a los chicos, echarlos en esos dioses que ardía el fuego y los quemaban. En fin, hizo barbaridad, atrocidades morales, todo eso, y de pronto Dios mandó a otro rey de un imperio, lo agarró, se lo llevó y lo metió en la cárcel. Dice la Biblia que este hombre, cuando se encontró en aflicción allí, en vez de seguirse rebelando contra Dios, se humilló de tal manera y se arrepintió, que Dios, en su amor y misericordia, porque te quiero decir que Dios es un Dios 3 veces santo y hará juicio, pero la misericordia triunfa en el juicio. Ahora, la misericordia nosotros la tenemos que apropiar ahora, en esta vida. Después ya en la eternidad ya elegimos el destino, ¿no? Ahora, él dice que el Señor lo trajo de una, digamos, distancia. Imagínate en aquellos tiempos.
de más de 1000 kilómetros de distancia, donde lo habían llevado cautivo, preso, lo trajo de nuevo y lo puso en su trono. Y allí comenzó el hombre a tratar de reponer o de recomponer su conducta y hacer recomponer la conducta del pueblo. Porque Dios es misericordioso. Cuando parece que todo se ha terminado, si uno se humilla, Dios te va a levantar y te va a exaltar, como le pasó a Manasés. Mirá, me atrevo a decir, estoy seguro de eso, que si Judas, que traicionó al maestro, cuando se arrepintió y fue y tiró el dinero que le habían dado para traicionar a Judas los religiosos de aquel tiempo, se hubiera arrepentido y hubiera venido a los pies de Jesús, y aunque Jesús estuviera allí sangrando, estuviera allí crucificado en la cruz, si él se hubiera arrepentido y se hubiera venido al Señor pidiéndole misericordia, el Señor lo hubiera perdonado. Pero ¿qué es lo que hizo Judas? Fue y se ahorcó por la carga de conciencia. Se arrepintió, pero no fue a Jesús. Tú puedes llegar a ser restaurado, pero te tienes que humillar delante del Señor, porque allí es donde viene la bendición. Pero hay que hacerlo a tiempo, amigos. Hay que hacerlo a tiempo. No tenés que arrepentirte de estar practicando una adicción cuando ya los médicos te digan no hay más remedio. Te has hecho, te has dañado, te has destruido tu organismo. No hay tiempo, a veces sí, hay tiempo para cuando un matrimonio, alguien del matrimonio le ha hecho la vida imposible al otro y después el otro se cansó y se mandó a mudar. Y ahí viene el lamento. Pero allí es donde a veces puede haber restauración. A veces, si se humilla, puede que el cónyuge que se fue cansado del maltrato vuelva. Pero no siempre sucede eso. Nosotros con Dios no tenemos que abusar de su bondad y de que nosotros podemos decirle cualquier cosa a Dios. Maltratar a Dios. ¿Quién soy yo para maltratar a Dios? Un miserable pecador que Dios dio a su Hijo amado, porque el tiempo de la gracia, el tiempo de la paciencia, dice el Señor que Él esperó en su paciencia a la generación, al mundo de Noé, 120 años, pero ni uno se convirtió a Cristo, ni uno se arrepintió. Y solamente fue salvo Noé y su familia, 8 personas de las multitudes que había. Nosotros tenemos que darnos cuenta que hay un límite, amado hermano, hermana, tú que conoces a Cristo, que te has entregado a Cristo y sabes lo que es, no podés ser indiferente, mucho menos rebelarte contra el Señor. Acordate de Saúl. Dios le había dado un regalo maravilloso. Fue gemelo con su hermano Jacob. Salieron los dos juntos. Dice que Jacob venía del vientre de la madre agarrado del pie del hermano cuando los dio a luz. Pero salió primero Esaú. Y el salir primero, el ser el primogénito, tenía el doble de toda la herencia que los hermanos tenían. Tenía la autoridad de ser el padre de toda la casa, con la misma autoridad del padre. Tenía tantos privilegios y de pronto él despreció lo que Dios le dio y no tuvo oportunidad para volver a recuperarlo. Su hermano se le quedó con ese derecho. La Biblia nos habla del primer rey de Israel llamado Saúl, que fue elegido por Dios, levantado del campo, que venía de buscar unas asnas allí que se le habían perdido a su padre. Y de pronto se encuentra con el profeta y lo unge como rey de Israel.
pero después empezó a hacer lo que quería, no se quería sujetar a Dios. Quería hacer la suya. Y entonces, una, dos, tanto, al final, Dios se cansó de Saúl y lo destituyó. Y lo más terrible es que después, en vez de humillarse delante de Dios, se fue a buscar ayuda en una hechicera, en una bruja. Y terminó muy mal. Terminó muy mal. Por eso es tan importante aprovechar estos tiempos para tener una actitud. Acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. El apóstol Santiago dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios y Él les exaltará cuando fuere tiempo. No te canses de esperar en Dios, no te canses de buscar al Señor Jesucristo, porque el Señor te tiene paciencia. Te puedo asegurar que nos tiene paciencia hasta el mismo momento de pisar el umbral de la muerte. Si de allí nos turramos al Señor, nos humillamos, el Señor nos levanta, nos perdona, como le pasó a aquel malhechor en la cruz del Calvario, cuando le dijo ese delincuente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Había hecho cosas tan graves que estaba condenado a la peor muerte que los romanos daban. Y sin embargo, dice que el Señor, cuando le dijo así, con un corazón humillado y lo reconoció como el Salvador, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira el amor del Señor, la paciencia de Dios. Y Dios nos da la oportunidad para que nosotros nos recuperemos, pero tenemos que tener una actitud correcta ante el Señor. La actitud de Job. La actitud que aunque él llegó el momento en que era hombre justo, que no había como él en toda la tierra, amaba a Dios, enseñó a sus hijos a temer a Dios y les ayudó a caminar, aunque sus hijos caminaron o no, pero él, todo esto, y dice que cuando vino ese ataque del diablo que le quitó, le destruyó todo, él se humilló y dijo, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Sean las riquezas, sea la esposa, sean los hijos, sean la salud, todo le quitó el enemigo, solamente quedó vivo. Pero en vez de renegarse de Dios, se humilló delante de Dios. Y Dios lo restauró al tiempo, lo restauró al doble de todas estas cosas. Por eso nos conviene tener una actitud correcta. Porque el bien o el mal será para nosotros y para los que nos rodean, nuestra querida familia. Yo te animo a que si tú te rebelaste contra el Señor, si tú te has vuelto indiferente contra el Señor, si vos ahora estás allí que no te interesa nada de lo que estamos dando para buscar, para estudiar la palabra, para orar, como nos reunimos a la tarde, orar todos los días con un grupo de hermanos y tratamos por estos medios de poder alimentarnos y mantenernos unidos y vos no te importa nada, yo te invito a que cambies de actitud. No seas indiferente ni rebelde contra el Señor. Busca al Señor porque el Señor se te va a manifestar. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar al Señor. No postergues más, por favor. No te dejes gobernar por ninguna actitud incorrecta. Ten la actitud. Y como es el Señor nos llama. Llama muchas veces. Vos vas a leer en la palabra de Dios que siempre, porque siempre tuvimos la tendencia a alejarnos de Dios, a rebelarnos contra Dios. Como te dije, en todas las áreas pasa eso. Vuélvanse, dice el Señor. Es el llamado que Dios está haciendo este fin de semana. Volvámonos. Si tú ya conoces al Señor, volvámonos. Si tú no lo conoces, ahora yo te ruego que hagamos juntos una oración. Y tú te unas, repite conmigo esta oración, pero con convicción. Allí donde estás escuchando, decirle así, Dios mío, yo quiero tener una actitud correcta contigo.
Tú me amaste tanto que sacrificaste a tu propio Hijo para salvarme. Lo creo, Señor. Perdona mis pecados. Invito a Jesús a mi vida. Y te doy gracias porque tú me oyes. Y desde hoy quiero tener esta actitud correcta delante de tu presencia. Y para los hermanos que están allí y sientes que esta oración tienes que hacerla, haz esta oración conmigo. Decirle, Señor, perdóname porque yo me he vuelto indiferente a ti. Y si revelado, decirle, perdóname porque yo estoy rebelado con ti. En mi interior, aunque no lo diga, mi corazón está rebelado contra vos. Perdóname, Dios mío. Tú me has salvado, me has hecho conocerte y te ruego que tengas piedad de mí. Quiero cambiar de actitud. Quiero amarte. Quiero con todo mi corazón alimentarme, servirte y estar unido a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga ricamente y nos encontraremos en la próxima oportunidad.